Hola estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es viernes 11 de julio del año 2025 y exactamente en vísperas de celebrar el Día del Abogado. Hablaremos en este video sobre que desafortunadamente en México ya no existe un Estado de Derecho. Y eso lo hablamos en vísperas del Día del Abogado. En las monarquías, en los gobiernos teocráticos, en las dictaduras y en las tiranías, el gobernado no tiene derechos. El gobernado está sujeto a la voluntad del gobernante, del dictador, del tirano, del monarca. El Estado de Derecho surge precisamente para que al gobernado le sean reconocidos derechos que puede oponer al gobernante y que el gobernante debe respetar necesariamente. Por eso, para que un Estado de Derecho, para que un Estado sea de derecho, el poder público se divide en tres para proteger al gobernado, de tal suerte que entre los tres poderes haya contrapesos y esos contrapesos se establecen siempre en beneficio del gobernado, para que los derechos que tiene el gobernado se respeten por el gobernante, ¿verdad? Y esa es la razón de ser de que en México tengamos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Esta división de poderes no pretende proteger al gobernante, pretende beneficiar al gobernado dándole elementos para defenderse de posibles abusos o excesos del gobernante. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no se establecen en favor del gobernante, sino en favor del pueblo, del soberano pueblo. Muy bien. Por tanto, en un Estado de Derecho, el legislativo tiene a su cargo la tarea de crear leyes, de elaborar leyes, pero leyes que busquen el bien y la prosperidad del pueblo. Toda ley dictada por el poder legislativo debe buscar el bien y la prosperidad del pueblo, el bien y la prosperidad de los integrantes del pueblo. El ser humano nace con infinidad de posibilidades que con su trabajo, con su esfuerzo, a lo largo de su vida, esas posibilidades puede convertirlas en hermosas realidades. Y las leyes que debe aprobar el poder legislativo deben ir encaminadas a generar condiciones para que todos los seres humanos que integran al soberano pueblo de México tengan la oportunidad de, con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, convertir en realidad todas las posibilidades que Dios les colocó desde que nacieron. Esa debe ser la finalidad de las leyes que deben buscar el bien y la prosperidad del pueblo. El Poder Ejecutivo, desde luego, debe aplicar esas leyes, debe ejecutar esas leyes, siempre mirando por el bien y la prosperidad del pueblo. Debe aplicar esas leyes generando condiciones para que los seres humanos que conforman al soberano pueblo tengan condiciones reales que les permitan que con su esfuerzo, dedicación, trabajo, conviertan en realidad la mayor parte de posibilidades que Dios colocó en el interior de cada ser humano desde que nació. Todos tienen infinidad de posibilidades. Pueden llegar a ser excelentes científicos, escritores, pintores, abogados, médicos, ingenieros. El gobierno, el ejecutivo, debe aplicar las leyes creadas por el Congreso de la Unión, por el Poder Legislativo, de manera tal que la mayoría de mexicanos estemos en condiciones reales de transformar en hermosas realidades
las posibilidades que Dios colocó en nuestro interior desde que venimos al mundo. Y finalmente, el Poder Judicial debe ser un contrapeso, debe ser un dique que impida que los gobernantes abusen de los gobernados, violentando sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. La finalidad del Poder Judicial no es ser alcahuete, no es ser cómplice de los otros dos poderes, de tal suerte que en todos los casos sostenga la legalidad y validez de los actos de autoridad, aunque estos violen la ley, la Constitución, los derechos humanos y afecten a los integrantes del soberano pueblo mexicano. Esa no es la función del Poder Judicial. El Poder Judicial existe precisamente para que cuando un gobernado sienta que las autoridades están realizando actos ilegales, injustos, inhumanos, de maldad e iniquidad, que lo están lastimando en sus derechos humanos, en su dignidad, en su libertad, etcétera, etcétera, ese gobernado afectado pueda acudir al Poder Judicial para que el Poder Judicial, conforme a estricto derecho, de manera imparcial, si la autoridad está excediéndose de sus facultades, deje sin efectos ese acto de autoridad. Desde luego, si no se demuestra que la autoridad esté abusando de su poder, pues el acto tendrá que reconocerse como válido. Pero se va a reconocer como válido porque ha quedado plenamente demostrado que ese acto no es violatorio de la Constitución, no es violatorio de las leyes, y a través de ese acto no se está afectando injustificadamente a un gobernado en sus derechos, ¿Sí está claro? Eso es lo que como deben operar los tres poderes en un Estado de derecho. Desafortunadamente, ese Estado de derecho ha desaparecido por completo al día de hoy en nuestro país, lamentablemente. Ya desde el sexenio pasado, el Poder Legislativo no elabora leyes que busquen el bien y la prosperidad del pueblo. Ya no se busca a través de las leyes el bien y la prosperidad de los seres humanos que conformamos el pueblo mexicano. Por el contrario, cada día le dan más atribuciones a la autoridad para que la autoridad aniquile al pobre ser humano, integrante del soberano pueblo de México, que manifieste su inconformidad con el actual gobierno. El gobierno, en las recientes reformas, ¿verdad?, ha sido dotado por el Poder Legislativo de infinidad de mecanismos para gobernar prácticamente en todos los sentidos la vida del ser humano, en perjuicio del ser humano. El ser humano nace con libre albedrío que le otorga Dios, y el gobierno anula ese libre albedrío a través de las leyes que se formulan y se aprueban por el Poder Legislativo. Desde luego, el Ejecutivo, con base en las leyes que le dan un poder verdaderamente un poder de omnipotencia, ¿verdad?, empieza a avasallar a los contribuyentes, a los particulares, a los gobernados, afectándolos en todos los sentidos. No hay medicinas, no hay atención médica, no hay educación de calidad, no hay seguridad. Entonces, el Ejecutivo aplica las leyes que le dan un poder exagerado al gobernante en perjuicio de los gobernados, quienes hoy, desafortunadamente, al día de hoy, ya no tenemos derechos. Sí, todavía en la letra de la ley se nos conceden algunos derechos, pero cuando esos derechos son violentados y acudimos al Poder Judicial, el Poder Judicial ya no es ese dique
que impide que la autoridad abuse del gobernado. Ya desde el sexenio pasado, el Poder Judicial es un aliado, es un cómplice del Poder Legislativo y del Poder Judicial que confirman la validez de leyes que dañan al pueblo y de actos de autoridad que dañan al pueblo. Y esto desafortunadamente se incrementa día con día. Con tristeza, con verdaderamente tristeza, hemos observado, parece ser que el día de ayer, una nota, a ver si encuentro la fecha, 7 de julio, una nota publicada el 7 de julio en el Financiero titulado Hugo Aguilar, futuro presidente, ministro de la Suprema Corte, dice, aliado del SAT, promete mano dura en casos relacionados con pago de impuestos en la Corte. Aliado del SAT. O sea que abiertamente se dice ya sin ningún pudor, sin ningún rubor, que el Poder Judicial va a sostener a capa y espada la legalidad y validez de todos los actos que lleve a cabo el SAT, no importando que el SAT incurra en violaciones a derechos fundamentales de los contribuyentes. Como todos sabemos, Hugo Aguilar es una persona que desconoce por completo la materia fiscal. Es un sujeto que desconoce por completo la materia fiscal, y esto no es ofensa, esto es una descripción de la realidad. Esto es una descripción de la realidad. Y una persona que no conoce para nada la materia fiscal, desde antes de ocupar el cargo de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde ahora ya nos anuncia que él va a ser aliado del SAT. Y como aliado del SAT va a convalidar, va a reconocer la validez de todos los actos ilegales y abusivos que emite el SAT. Y desde ahora promete mano dura, obviamente en contra de los contribuyentes, en contra de los gobernados, en contra de los soberanos que con el pago de impuestos sostienen al gobierno, ¿verdad? Desde ahora promete mano dura en contra de los contribuyentes en casos relacionados con pago de impuestos en la Corte. Y prueba plena de que Hugo Aguilar es un total desconocedor de la materia fiscal la constituye su señalamiento de que 2 más 2 son 4, es muy técnico, dijo Hugo Aguilar, quien aseguró que resolverá los temas relacionados con impuestos de manera práctica. Ojalá las cuestiones que se debaten en un asunto fiscal fueran determinar cuánto es 2 más 2, ¿verdad? Eso sería exageradamente fácil. Desafortunadamente, casi en ningún juicio fiscal la litis es determinar si 2 más 2 son 4 o no son 4, ¿verdad? Y desde luego dice Hugo Aguilar que el Poder Judicial resolverá los temas relacionados con impuestos de manera práctica. Y entendemos por manera práctica que siempre se le va a dar la razón al fisco, aunque no la tenga, y que siempre se va a dictar sentencia en contra del contribuyente, aunque la situación del contribuyente haya sido apegada a derecho. Hoy en México ya no tenemos un Estado de Derecho. Aquí dice la nota: en tanto el Poder Judicial entra en una nueva era, tras la primera elección de jueces en la historia del país, el nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, afirma que una de sus prioridades será garantizar la imparcialidad en todos los ámbitos, incluido el cálculo de los impuestos que deben pagar las empresas. Aquí Hugo nos dice que va a ser imparcial en los asuntos fiscales, que va a ser imparcial en los casos en los que se controvierte el cálculo de los impuestos que deben pagar las empresas. Pero, ¿cómo va a ser imparcial? ¿Cómo va a ser imparcial alguien que desde ahora nos dice que es un aliado del SAT?
No dice soy un aliado de la justicia. No dice soy un aliado de la verdad. Él es un aliado del SAT. O sea, ¿cómo puede ser imparcial alguien que desde ahora anuncia que es un aliado al SAT? Y otra cosa, ¿cómo podrá conducirse con imparcialidad en los asuntos fiscales una persona que desde hoy promete mano dura en contra de los contribuyentes en los casos relacionados con el pago de impuestos en la Suprema Corte? No dice que promete mano dura en contra de los abusos del SAT. No dice que promete mano dura en contra de muchos funcionarios deshonestos que despachan en el SAT. No. La mano dura es en contra de los contribuyentes. La mala, a quienes muchas veces de manera injusta les fincan créditos millonarios y lo único que hacen como soberanos, como gobernados que tienen derechos, defenderlos ante los tribunales. Mano dura en contra de aquellos contribuyentes que tengan la desfachatez de combatir los actos de autoridad ante nuestros tribunales, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá mano dura y los obligará a pagar los impuestos fincados injustamente por el SAT. ¿Sí está claro? Entonces, eso de que Hugo afirma que sus prioridades son garantizar la imparcialidad en todos los ámbitos, eso nadie se lo puede creer, cuando ya desde ahora anuncia que es un aliado del SAT y que tendrá mano dura en contra de los contribuyentes que se defiendan ante los tribunales. Añadió que las disputas que son de carácter matemático, como los casos de evasión de impuestos, que las disputas fiscales son de carácter matemático, como los casos de evasión de impuestos, a diferencia de casos más complejos de derechos humanos. Yo creo que es más sencillo resolver los casos de derechos humanos y desde luego de los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque lo único que hay que hacer para defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, que nunca lo ha hecho ni siquiera López Obrador y ni siquiera Claudia Sheinbaum, es generar condiciones en el campo, en esas comunidades indígenas, que permitan que los seres humanos que forman parte de esas comunidades se desarrollen plenamente como seres humanos, ¿verdad? Generando las condiciones correctas de salud, de educación, de vías de comunicación, de empleo, etc. Eso es más fácil hacerlo. Simplemente se requiera que el gobernante tenga buena voluntad, que tenga amor por los pueblos indígenas, y eso se puede llevar a cabo. Todo ese dinero que se tiró en la refinería de Dos Bocas se pudo destinar a los pueblos indígenas para ayudarlos a su desarrollo y a que se respeten sus derechos humanos. Todo ese dinero millonario que se echó a perder en el aeropuerto, en el AIFA, si hubiera amor al indígena, se hubiera destinado ese dinero en las comunidades indígenas, y hoy, después de 6 años echados a perder, hoy tendríamos comunidades indígenas en mejores condiciones. Y en lugar de haber destinado cifras millonarias en el Tren Maya, que no sirve para nada, debió haberse dedicado al crecimiento, al desarrollo de los pueblos indígenas, si realmente hubiera esa buena disposición. Realmente resolver los problemas de los derechos humanos de los indígenas y de su desarrollo es muy sencillo. No así resolver las cuestiones fiscales, que no son de carácter matemático, que no son de determinar si 2 más 2 son 4. Eso solamente lo puede señalar una persona que desconoce por completo la materia fiscal. Ojalá esa fuera la litis en todos los juicios. ¿Cuánto es 2 más 2? Ojalá. Dice 2 más 2 son 4. Es muy técnico.
dijo en una entrevista en su oficina de la Ciudad de México: no hay mucho margen para valorar o tener una opinión subjetiva. De veras que el que no sabe es como el que no ve, ¿verdad? No hay más ciego que el que no quiere ver, y desde luego no quiere ver el que no estudia. La materia fiscal no es un oficio, no es algo de sentido común, porque la autoridad se ha dedicado a complicar la materia fiscal verdaderamente en forma admirable. Algunos artículos de la ley del impuesto sobre la renta, después de muchas lecturas, no queda claro qué es lo que quiso decir el legislador, exactamente para que el contribuyente confundido no pueda cumplir con la ley y venga el fisco y lo fastidie con cobros verdaderamente excesivos. Bien, estimados amigos, pues el Estado de Derecho ya no existe. Hoy el Poder Judicial ya no defenderá o ya no analizará con detalle los casos fiscales, cuidando si el fisco realmente está actuando conforme a estricto derecho. Pues 2 más 2 son 4 y hay que actuar con practicidad. Nada más hay 6 meses para resolver el juicio. ¿Y para qué nos hacemos líos, verdad? Soy aliado del SAT, todo saldrá a favor del SAT y mano dura contra los contribuyentes en todos los juicios que tengan que ver con el pago de impuestos. Pero la mala noticia no se queda ahí. Realmente, con el nuevo Poder Judicial electo supuestamente por el pueblo, que el pueblo no eligió, porque el pueblo se quedó encerrado en su casa, ¿verdad? Sabrá Dios de dónde sacaron los 13 millones que dicen, porque no se ve por ningún lado una sola fotografía de una casilla que esté a reventar con filas enormes esperando votar. Eso es un engaño que no podemos creer, porque no hay evidencias, ¿verdad? Bien. Pero no únicamente los asuntos fiscales van a ser resueltos en contra de los contribuyentes, sino que más bien todos los juicios van a ser resueltos con sentencias que se van a dictar en contra de la gente que tiene dinero todavía para quitárselo con el pretexto de que se les quita ese dinero para beneficiar a los pobres, Antes de continuar, yo quisiera preguntar: ¿quién generó los 70 o más millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema? ¿Quién generó a esos millones de pobres? ¿La gente que tiene dinero? ¿La gente que estudió? ¿La gente que trabaja? ¿O el gobierno? Todavía cuando estaba en la presidencia de la República Gustavo Díaz Ordaz, todos los mexicanos teníamos un modo de vida verdaderamente aceptable. En la época de Gustavo Díaz Ordaz, un empleado, un obrero, con su sueldo mantenía a 10 o más hijos, su esposa no trabajaba. Ese obrero con su sueldo pagaba 10 desayunos, 10 comidas, 10 cenas, 10 ropas, 10 útiles, etc. Y la señora no tenía necesidad de trabajar. Había clases sociales, pero no había mexicanos en la miseria. Y convivíamos en forma armónica todas las clases sociales. El patrón sabía que con el sueldo que le pagaba a su obrero, podía mantener a 10 hijos y a su esposa, y nunca dijo: no, yo porque voy a mantener a sus hijos, no, yo le voy a recortar el sueldo. Nunca. Porque había generosidad, había solidaridad entre las clases sociales en México. ¿Quién creó pues a los millones de pobres que hoy existen? A los que supuestamente dice defender la cuarta transformación. Los generó el gobierno a partir de Luis Echeverría Álvarez.
Y siguió generando pobres José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña, López Obrador, y lo sigue generando Claudia Sheinbaum. ¿Sí está claro? Son ellos. ¿Cómo generaron esos millones de pobres? Bueno, pues endeudando a lo idiota al país con una deuda pública impagable. El acreedor que prestó el dinero pone condiciones, ya que el sujeto está totalmente endeudado, y esas condiciones fueron a apretarle el cinturón a los mexicanos. Y por eso la calidad de vida, el nivel de vida de todos los mexicanos empezó a descender con Luis Echeverría Álvarez, bajó más con López Portillo. Veamos cómo dejó el peso López Portillo en su tipo de cambio con el dólar. Creció la pobreza con Miguel de la Madrid Hurtado, con Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña, con López y con Claudia Sheinbaum. Son ellos los que generaron la pobreza. Entonces, es creíble que el Poder Judicial hoy va a dictar sentencias en contra de los que tienen dinero para ayudar a los pobres, cuando Hugo Aguilar formó parte del gobierno que ha generado pobres, porque el sexenio de López Obrador generó infinidad de millones de pobres. Entonces, pues, ¿podemos creer eso? Claro que no. Vamos a ver en los próximos meses y años sentencias en contra del contribuyente, favoreciendo al fisco. Sentencias en contra de los empresarios, emprendedores, comerciantes, a favor de las autoridades administrativas, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, etcétera, etcétera. Veremos que todos los juicios los ganan los trabajadores en contra de los patrones para irles mermando su patrimonio a los patrones. Veremos que todos los inquilinos ganan los juicios en contra de los arrendadores para irles mermando su patrimonio a los propietarios de inmuebles hasta quitárselos por completo. Veremos que van a salir las sentencias en juicios mercantiles a favor del deudor para que el acreedor que tiene dinero no recupere su dinero y poco a poco vaya perdiendo su patrimonio. ¿Sí está claro? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, y eso va a ser realmente en beneficio de los pobres, gracias a esas sentencias injustas, inhumanas, inmorales. Los pobres cada día van a vivir mejor, en mejores condiciones, van a alimentarse de mejor manera, van a tener mejores servicios médicos, van a tener oportunidades de trabajar y obtener un sueldo justo. ¿Sí va a ocurrir eso? Claro que no, estimados amigos. Cuando no haya Estado de Derecho y todas las sentencias de todos los tribunales locales y federales se dicten en contra de la gente que tiene dinero, lo único que se va a propiciar es que la gente que tiene dinero lo pierda por completo. Lo pierda por completo y pasen a formar parte primero de la clase media, y un poco después esa gente que tenía dinero va a estar en la clase pobre, en la clase pobre. Cuando la gente que tiene dinero pierda su patrimonio, obviamente sus empresas van a desaparecer, van a desaparecer. Hoy salimos a las calles y vemos tienditas, negocios, fábricas, empresas, vemos transporte de empresas que llevan su mercancía, etcétera, etcétera. Todo eso será cosa del pasado, porque la gente que tenía dinero, gracias al Poder Judicial, que ahora encabezará Hugo Aguilar, van a quedarse en la calle, las empresas van a cerrar. Y sí, se va a lastimar al empresario y a su familia, pero también, ¿qué creen? Se van a lastimar a los millones y millones de trabajadores que laboran en esas empresas, porque al desaparecer esas empresas, esos millones de trabajadores van a ser lanzados al desempleo y sin liquidación, porque ¿qué creen? Los bienes de la empresa los tendrá en su poder el fisco o la autoridad para cobrar los impuestos que se omitieron, que fueron confirmados muchas veces injustamente por el Poder Judicial de la Federación. Pero no únicamente van a sufrir los trabajadores lanzados al desempleo.
también van a sufrir los millones de familias de esos trabajadores desempleados que no van a poder encontrar otro trabajo porque ya no hay empresas. Esas familias de los trabajadores desempleados que ya no tendrán el sustento, y entonces se generará en México una verdadera hambruna. La poca gente que todavía tenga dinero, cuando vaya a un supermercado, de los pocos que todavía estén abiertos, van a encontrar que en esos supermercados no hay mercancías, no hay productos básicos, no hay harina, no hay arroz, no hay frijol, no hay lo indispensable para subsistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas que producían todos esos bienes ya no operan. ¿Desde cuándo? Gracias al Poder Judicial, que fue aliado del SAT y que se fue con todo, con mano dura, en contra de los empresarios, en contra de los contribuyentes, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dejar el nuevo Poder Judicial, cuyo primer ministro presidente es Hugo Aguilar. Desde luego, no habrá pago de impuestos, porque ¿quién va a pagar impuestos si las empresas que los pagaban ya no existen? ¿Quién va a pagar? Ya no va a haber pago de impuestos. Como no va a haber pago de impuestos, no habrá ingresos tributarios. El gobierno no tendrá dinero. ¿Y qué creen que va a hacer en ese momento el gobierno? Por un lado, achicarse, a correr a funcionarios del SAT, a funcionarios de todas las secretarías de Estado. Habrá de cuando muchos 50 diputados, los demás serán despedidos. Habrá 32 senadores y mucho, y los demás todos despedidos. Ya no habrá asesores de tanto empleado y servidor público actual, ¿verdad? Desaparecerán muchas secretarías de Estado, tribunales, juzgados. ¿Para qué si ya nadie se pelea? Ya no hay empresas, ya no hay trabajadores, ya no hay inquilinos, ya no hay arrendadores. ¿Para qué tanto juez? ¿Para qué tanto personal? Entonces el gobierno se va a achicar y va a haber una de desempleo mayor, y estos que hoy trabajan en el gobierno, cuando sean lanzados al desempleo y busquen trabajo, ¿dónde lo encuentran si ellos trabajaron para que ya no hubiera empresas? Vean nada más cómo todo lo que se siembra algún día se va a cosechar. Desde luego, con pocos ingresos, el gobierno ya no tendrá un presupuesto para dar ayudas sociales a los más vulnerables, que además en ese momento ya no serán 70 millones, sino seremos como 130 millones de pobres, ¿verdad? Y desde luego, los pobres que hoy reciben su ayuda social justificadamente, gracias a los impuestos que pagan las empresas que existen, en ese entonces ya no van a recibir ayudas. ¿Por qué? Porque ya no hay empresas que paguen impuestos. Y el gran capital mundial ya no va a tener interés en prestarle dinero a un gobierno totalmente fracasado, que cumplió con su objetivo de empobrecer totalmente primero al pueblo y después al gobierno. Y en este escenario, listo, preparado, en ese momento se establecerá un nuevo orden mundial, y a partir de ese momento estaremos bajo las directrices de un gobierno mundial. Desde luego, en este gobierno mundial, y lo aclaro desde ahorita, en este nuevo gobierno mundial no tendrán cabida los deshonestos de la 4T. Ellos en su ignorancia creen que van a formar parte del gobierno mundial. Ahí se imagina a Noroña en un puesto importante, Monreal o su descendencia en otro puesto importante, López Obrador o sus hijos, ¿verdad?, en un puesto importante del gran capital mundial. El gran capital mundial sabe que los traidores no son de confianza y que los traidores no son dignos de respeto siquiera, ¿verdad? Y quien traicionó a su país no tendrá cabida en el nuevo gobierno mundial. No tendrá cabida, y ellos en ese momento cosecharán toda la maldad
que sembraron en contra del pueblo mexicano y vivirán también en carne propia el sufrimiento que viviremos desde antes millones de mexicanos. Afortunadamente, estimados amigos, esta vida es virtual. Esta vida no es la real. Recordemos que incluso en la materia física, la mayor parte es espacio. Así como el sistema solar, en la mayoría hay espacio, porque los planetas y el Sol ocupan un lugar insignificante. Así nuestro organismo está compuesto de células, de átomos que tienen neutrón, protones, etcétera, ¿verdad? En donde la mayoría es espacio. O sea, la mayoría de lo que están viendo aquí es espacio, no es real. Esta vida es virtual. Por eso alguien dijo poéticamente, la vida es sueño. Esta vida es un juego en donde venimos a practicar habilidades para crecer espiritualmente. Es una escuela donde venimos a vivir experiencias que nos ayuden a crecer. Pero esta vida es transitoria y es temporal. Aunque algunos como Noroña no lo crean, esta vida es transitoria y es temporal. Esta vida es virtual. La vida real es la vida espiritual, donde todo es eternidad, donde de vez en cuando descendemos a la vida material para aprender lecciones, para vivir experiencias que nos ayuden a crecer, a mejorar espiritualmente. Pero esta no es la vida real, esta es una vida virtual, esto es una ficción, esto es un juego, esto es una obra de teatro, ¿verdad? Por lo tanto, estimados amigos, esta vida va a terminar y todos seguiremos nuestra vida espiritual a partir de que fallezcamos. Por lo tanto, no nos amarguemos tanto la vida, porque esto es transitorio, es temporal. Nos espera la vida real, nos espera la vida espiritual, y ahí yo espero que Dios me dé la infinita oportunidad de ver espiritualmente a todos los integrantes de la 4T, a todos los que han trabajado en el gobierno para empobrecer a los mexicanos. Yo espero que Dios me dé la oportunidad de ver en qué condiciones verdaderamente deplorables llevarán su vida espiritual. Esta vida es virtual y es temporal. Bien, estimados amigos, pues con este escenario, la pregunta sería: ¿feliz día del abogado? Y yo creo que sí, feliz día del abogado. Porque cuando las cosas están difíciles, uno debe ser más firme. Antes no éramos tan necesarios los abogados. En este nuevo estado de cosas, hoy más que nunca, los únicos que podemos lograr que los mexicanos vivamos en condiciones soportables somos los licenciados en Derecho. Así es que, estimados compatriotas, feliz día del abogado. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video.